Valorizar nuestros recursos naturales implica dimensionar y conocer realmente el valor de todos los bienes y servicios ecosistémicos que nos brindan estos recursos. En el programa de hoy y en los siguientes trataremos de lleno todo lo que tiene que ver con la valorización de nuestros ecosistemas. Particularmente hoy abordaremos dos temas. Por un lado, el estado en el que se encuentra la evaluación del caudal ambiental mínimo que es necesario para la cuenca del desaguadero Salado Chadilebú-Curacó. Y por el otro lado, conoceremos la historia y las distintas actividades que pueden realizarse en el Jardín Botánico de la provincia. Beatriz Dillon es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, particularmente de la Facultad de Ciencias Humanas, y a su vez integra el equipo que está llevando adelante el estudio para determinar el caudal ambiental mínimo necesario para recomponer el sistema de la cuenca del Salado Chadilebú-Curacó. Beatriz nos cuenta a continuación en qué estado se encuentra este estudio. Soy Beatriz Dillon. Soy integrante del Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesora titular de la Cátedra Geografía de La Pampa, a la cual me he dedicado toda mi vida y no solo académicamente, sino también desde compromiso, ¿no?, que uno tiene con las problemáticas provinciales, regionales. Es un estudio integral de la determinación del caudal ambiental para el río Salado, desaguadero Salado Chadilebú-Curacó, y también los daños provocados por el cese del escurrimiento de este gran río en toda su cuenca y específicamente en el área pampeana. El trabajo se inició en el 2019, luego por el tema de la pandemia y el aislamiento. Después de haber presentado unos informes tuvieron que parar y en realidad toda esta parte es la continuación de esta parte final ya de este trabajo. En mi caso me toca coordinar como siempre los estudios sociales y culturales que afecta a las comunidades, digamos, todo ese cese del escurrimiento ahora de esta inmensa cuenca que incluye también el Atuel, y en donde estamos definiendo los escenarios, desde escenarios, digamos, es el escenario actual, que es el río sin escurrimiento, a unos escenarios futuros posibles, determinando X cantidad de caudal para poder recomponer el ambiente en lo que se pueda y también algunas condiciones, por supuesto, sociales y culturales de ese ambiente. Entonces el trabajo es muy grande porque el trabajo del Atuel ha sido más pequeño, más localizado a esa cuenca del Atuel, a lo que es el Salado, que en realidad transcurre por todo el oeste de la provincia de La Pampa, integra un montón de comunidades, localidades hasta su desembocadura en el río Colorado. Nosotros tenemos por ahí, en el estudio social, se ve que el río Desaguadero conforma un corredor biológico y cultural muy interesante, porque es un río que transcurre por todo el oeste de la Argentina, desde la provincia de Catamarca, La Rioja, pasando por San Juan, Mendoza y La Pampa. Ese corredor, desde el punto de vista cultural, incluyó a una serie de comunidades, sobre todo comunidades indígenas, que desarrollaron una vida en función de ese río. En el caso de La Pampa, nuestras comunidades rancultes, pastoriles, también vivieron en función de ese gran río. Pensemos que el río Salado, vamos a decir Chadilebú en La Pampa, antes de que se produjeran todos los cortes, porque ahora es una sucesión de cortes, a diferencia del Atuel, que por ahí podemos hablar del Niwil,
Esta es una sucesión de cortes que se vienen dando desde las provincias de La Rioja hacia abajo, ¿no es cierto? Esa sucesión de cortes provocó cambios culturales muy grandes en esas comunidades. Un río de, como estamos diciendo, más de 200 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de un inmenso río, que incluso hubo proyectos, encontramos proyectos de hacer todo un sistema de navegación por el oeste argentino para por el río Colorado llegar al mar, ¿no? Y al puerto. Encontramos mucha actividad productiva en esas regiones, como es toda la zona de Puelches, ¿verdad? Y todo lo que es también el estudio o la parte más sur terminal de la cuenca, que sería el río Curacó. Pero las comunidades en nuestro caso, y sobre todo aquello que llamamos nosotros las territorialidades ribereñas, es decir, puesteros, pero también localidades con una vida asociada a ese río. Pesca, producción, si bien el río por ahí tenía un componente de salinidad un poco más alto, por eso los indígenas lo llamaban el Chadi-Leubú, río salado, ¿no? Sin embargo, era muy apto para la actividad ganadera básicamente y también para el consumo humano en general. Claro, supuestamente es un antecedente judicial muy importante, ¿no? Porque la Corte, sobre todo en el primer fallo, de diciembre del 2017, fue muy clara desde el punto de vista de la justicia ambiental y de los derechos ambientales, donde se coloca respecto a esta situación de la degradación, del cese del escurrimiento de los cauces. Es decir, todo lo que es el fallo en sí es una explicación desde la perspectiva ambiental que se considera en esta nueva visión jurídica de lo ambiental, ¿no? Pasar de un carácter puramente economicista a un carácter ambiental ecologista, podríamos decir así, donde un río garantiza también estas condiciones del ambiente. Entonces creo que para este futuro estudio, todo lo que ocurrió con respecto al Atuel es un antecedente no solamente jurídico, sino también para nosotros de investigación académica importantísima. La provincia de La Pampa cuenta con un jardín botánico provincial que tiene como objetivo preservar los recursos naturales y a su vez funcionar para lo que es la educación ambiental y la concientización ambiental. Adriana García, subdirectora de Fauna de la provincia, nos cuenta más en detalle la historia de este sitio y quiénes pueden concurrir a visitarlo. Bueno, el Jardín Botánico está creado por una ley del año 89. Los terrenos eran terrenos del ejército que fueron cedidos al gobierno provincial desde el año 2010, que está en funcionamiento. En un principio se acondicionó, se fueron plantando especies de los diferentes continentes del globo. Ahí está el sector, digamos, de bosque nativo y el sector implantado, que es donde están representadas las especies de los diferentes continentes. Lo que es bosque nativo, como te decía recién, tiene este circuito autoguiado para reconocer las especies de flora, de fauna, muy interesante. Y el objetivo es turístico, educativo, recreativo, es hermoso para ir a pasar una tarde, un momento agradable en medio de la naturaleza. El bosque de Caldena es bellísimo. No sé, seguramente has ido, es bellísimo y uno realmente pasa un momento hermoso.
Bueno, mira, el Jardín Botánico se habilitó ahora en septiembre. Las visitas son durante los fines de semana para el público y durante la semana son visitas educativas, donde hay un circuito, digamos, por dentro del bosque de Caldén, muy interesante. Las chicas guían a los que vayan y si no, es autoguiado, que quiera ir a conocer las distintas especies de flora. Y siempre vas a ver infinidad de especies de las nuestras, chincheros, algún pepitero, jilgueros, cabecita negra, seguro que esas especies están presentes. Incluso se puede brindar algún tipo de información previa para que la gente vaya y vea, tenga las imágenes de las especies y las vaya reconociendo a través de la fotografía. Eso se puede gestionar para que la gente que vaya, digamos, pueda ir reconociendo las especies, haciendo como un avistaje de aves. Marina Aschini es técnica en turismo y es la responsable de las visitas y los recorridos que se realizan en el Jardín Botánico de la provincia, y en esta ocasión nos comenta sobre el distinto tipo de actividades que pueden realizarse allí, como también las distintas especies que pueden ser avistadas. Bueno, nos encontramos en el Jardín Botánico Provincial de la provincia de La Pampa. El Jardín Botánico Provincial se encuentra en la localidad de Toay, en la calle Chimango y Perón. El Jardín Botánico Provincial cuenta con dos sectores bien diferenciados. A la izquierda podemos observar todo lo que es un sendero de bosque nativo de Caldén y a la derecha un recorrido de especies implantadas de diferentes continentes. También podemos observar un laberinto rodeado de olivetas donde podemos acceder a un mirador donde se va a observar todo el predio. También cuenta con una laguna artificial con especies acuáticas y tiene un cactario y también una zona de descanso. El Jardín Botánico cuenta con dos sectores, son 20 hectáreas, 10 hectáreas de bosque nativo de Caldén y 10 hectáreas de especies implantadas de diferentes continentes. Lo que podemos observar es el bosque nativo. Esta es la zona que está intervenida o que está parquizada, donde pueden disfrutar los visitantes cuando vienen los fines de semana, que está abierto al público en general, sábados, domingos y feriados. Actualmente el horario es de 15 a 19 horas. Hay dos circuitos de bosque nativo de Caldén, el que observamos aquí atrás, y luego hay otro circuito que se llama el Sendero del Huitrú, donde podemos observar el bosque nativo en su estado natural. Allí se van a poder observar los tres estratos del bosque nativo, el estrato herbáceo, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo. Podemos identificar los tres estratos del bosque y vamos a encontrar, además del Caldén, muchas especies acompañantes, que son, por ejemplo, barba de chivo, molle, yaollín, entre otros. El Caldén es el árbol nativo de nuestra provincia, por eso la importancia de conservarlo y de conservar toda la biodiversidad que habita en el bosque de Caldén, como son las diferentes especies de aves, diferentes mamíferos que se encuentran, que viven y conviven con todas las especies del bosque. Es un árbol endémico, único en el mundo. Para conocer el Caldén hay que venir a nuestra provincia, ya que en ella se conserva la mayor cantidad de bosque nativo actualmente. Octubre es conocido como el mes de las aves. Particularmente a fines de septiembre se puede comenzar a avistar en el bosque de Caldén y en la distinta geografía pampeana distintas especies de aves nativas que nos visitan. Marcelo Dolzan, técnico de la Dirección General de Recursos Naturales, es quien está encargado de realizar este avistaje de aves con todo aquel que esté interesado en realizarlo.
En especial, la semana pasada se comenzó con este avistaje en el Jardín Botánico de la provincia, actividad que venía pausada como consecuencia del contexto epidemiológico. Vamos a recorrer los distintos ambientes que tiene el botánico. Hay un bosque nativo, donde vamos a ver seguramente las aves más chiquititas. Por ahí podemos ver las calandritas, podemos ver la tacuarita azul, podemos ver los coluditos copetón, el curutí. Calculá que tenemos al día de hoy registradas en el Jardín Botánico 101 especies. De las casi 400 que hay en La Pampa, de las casi 1000 que hay en el país, tenemos en La Pampa, que por ahí es un dato que mucha gente no sabe, casi el 40% de todas las aves de Argentina. O sea, de hecho, el avistaje de aves dentro de La Pampa se está ya impulsando como un nuevo producto turístico. Entonces hay gente que viene de otros lugares a ver aves a La Pampa. Los otros recursos lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es darlo a conocer, mostrarlo. Y también darlo a conocer también es una manera de que se proteja un poco, digamos, lo que hoy por hoy no se conoce. Los chicos se enganchan un montón, la actividad es abierta. Lo bueno es que el avistaje de aves es una actividad que puede hacer gente que nunca la hizo. O sea, vos no sabes nada, no importa, anda igual. Vas igual, te damos el folleto, te proveemos por ahí de binoculares, prismáticos. Está bueno que por ahí, ahora con esto, viste por ahí, que no se pueden prestar los binoculares. Igual nosotros tenemos 6, 7 pares de binoculares, que por ahí podemos dar uno por familia. Y después vamos a llevar alcohol y demás, en todo caso, para poder prestarlo. Pero estaría bueno que cada uno que pueda se lleve su propio binocular. Te entregamos un folleto de aves en el cual vas a ver todas las especies que están registradas hasta el día de hoy, con una fotito de cada uno. Y al lado de cada folletito hay un espacio para que uno lo vaya tildando si lo ve. Y esto ya te lo quedás y cada vez que vas al Jardín Botánico vas haciendo tu propio listado. Y atrás tenemos los nombres comunes y los nombres científicos. Y al lado vas a ver un cartelito que es el que tiene la foto, porque no están las fotos de las más de 100 especies. Hay especies por ahí muy comunes y hay algunas especies difíciles o figuritas difíciles que por ahí incluso hasta se pueden llegar a ver. En la provincia de La Pampa, como consecuencia de su formación geológica, del clima que posee y de otros factores que juegan un papel secundario, son bastante comunes las aguas con elevado tenor salino. En algunos casos, debido a especiales condiciones topográficas, geológicas y climáticas, se forman salitrales, muchas veces con valor económico como fuentes de extracción de distintas sales, cloruro de sodio y sulfato de sodio principalmente, que dan origen a una actividad económica importante, la minería de los cuerpos salinos. En los geónimos araucanos, muy comunes en La Pampa, es muy frecuente encontrar como sufijo o prefijo de agregado chadi, que significa sal, Chadileubú, río salado o Chadiché, pueblo de sal. Son ejemplos de esa nomenclatura originaria. El estudio de estos cuerpos altamente mineralizados interesó desde largo tiempo a la Exdirección Nacional de Minas, Geología e Hidrología, que centraron sus esfuerzos en las posibilidades mineras que ofrecen. También se ocuparon de su inventario y relevamiento diversos organismos provinciales, no solamente por su aspecto minero, sino también por sus probables propiedades terapéuticas. Ya en épocas más recientes, con la ejecución de perforaciones profundas de exploración, se alumbraron en algunos puntos capas de aguas subterráneas, que además de su alto contenido salino, poseen temperaturas algo elevadas que las colocan dentro del rango de aguas termales. Los recursos con estas características en la actualidad están en explotación. Son los de Guatraché, Ultracán y La Rudé.
Bernardo Larroudé fue fundada el 8 de abril de 1908, muy cerca de la histórica Franja de Alsina. Si bien el pueblo se fundó en 1908, ya en 1905 estaba la escuela número 20 y la policía de territorios. Las tierras donde se asienta el pueblo pertenecían a Marcelo T. de Alvear y a su esposa Regina Pacini. Ellos fueron quienes donaron las 120 hectáreas para ser parceladas y fundar un pueblo. La región medanosa de la llanura oriental, situada en el extremo noreste de la provincia, abarca los departamentos de Chapaleufú, Maracó, Quemuquemú, Catriló y el norte de Atreucó, con las porciones orientales de Realicó y Trenel. En esta región, más precisamente en el departamento de Chapaleufú, se asienta la localidad de Larroudé. Ejecutando allí una perforación de exploración en busca de agua potable, se alumbró un acuífero surgente. La corriente de agua productiva se encuentra entre los 220 y 256 metros de profundidad. Los sedimentos portadores son de origen marino, que representan los sedimentos del fondo del mar que cubrió gran parte de nuestro país durante el Mioceno terciario superior. La presión de surgencia alcanza en el sitio perforado un nivel positivo de 2,4 metros y un caudal específico del orden de los 1000 metros. En relación a la temperatura del agua, esta presenta en boca de pozo entre 30 y 32 grados. Dado que la temperatura media anual es de 16 grados y considerando que el agua proviene de 240 metros de profundidad, debería tener alrededor de 24 grados, es decir que posee sobretemperatura de entre 6 y 8 grados centígrados. El origen del calor que provoca este sobrecalentamiento no está claro, pero debe buscarse en reacciones químicas exotérmicas producidas en la capa de agua y al efecto de la liberación de sobrecargas que se produce al captar un acuífero confinado. Para poder valorizar, como decíamos al comienzo del programa, cada componente del ambiente, es necesario primero visitarlo, primero conocerlo. Por eso, esto fue un poco lo que quisimos mostrarles en el programa de hoy, que para empezar a valorar a nuestra naturaleza, primero debemos visitarla para aprender a contemplarla y preservarla. Recuerden que pueden consultar este material en nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene.